Don Rodrigo, estamos aquí en Telefides, un canal que tiene una teleaudiencia tal vez diferente de lo usual, ¿verdad? Es una audiencia de clase media, media alta y clase alta, gente de fe. Y tenemos la oportunidad pues, de conversar un poco de economía. Hagámoslo de manera que la gente lo entienda, no que los economistas lo entendamos. Costa Rica es un país que ha venido creciendo de manera sostenida los últimos 35, 40 años. Sin embargo, en la última década el ritmo de crecimiento cayó sensiblemente. Y en el último par de años ha habido una desaceleración bastante marcada. Finalmente, las cifras del índice mensual de actividad económica ya empiezan a mostrar 3, 4 meses seguidos un leve repunte. Creo que vamos a estar de acuerdo que todavía insuficiente, ¿verdad? Un crecimiento apenas del 2%, pero bueno. ¿Qué quiere decir esto para la gente que va al supermercado, hace sus compras, que matricula a sus hijos en la escuela, que tiene que comprar útiles escolares? ¿Qué tanta esperanza podemos darles? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Telefides por la invitación. Es un honor estar aquí, un placer. Y muy lindo conocer el canal. No había tenido la oportunidad de estar aquí. Y a Eli también, por supuesto, por conducir este programa. Así es que muchísimas gracias y la verdad muy entusiasmado por la conversación. Vamos a ver, la pregunta tiene dos partes. Primero, ¿qué es lo que está ocurriendo con el crecimiento económico? Y segundo, ¿cómo impacta esto al ciudadano? El tema de la actividad económica, en efecto, pasa por la desaceleración que enfrentó la economía costarricense, que en realidad tiene ya, como bien decía Celi, varios años. Si uno ve las estadísticas, básicamente es en el 2015 donde empezamos ya a mostrar tasas de crecimiento más bajas, ¿verdad? A partir de ese momento. Y el 2018 es un año en que Costa Rica atraviesa una situación muy difícil. Se cumple hoy justamente un año de la publicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la reforma fiscal, que en realidad para Costa Rica es un parteaguas. Es un parteaguas porque nosotros nos enfrentábamos antes de la aprobación de esa reforma a un verdadero abismo fiscal. Es decir, íbamos a sufrir una crisis fiscal. Si no se hubiera resuelto el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas con una reforma como la que se aprobó en diciembre del año pasado, Costa Rica estaría hoy en una recesión muy severa, es decir, básicamente la economía creciendo a tasas negativas, cayendo muy significativamente. Hubiéramos enfrentado una situación muy difícil, no tremendamente diferente a la que Costa Rica enfrentó a inicios de los 80. Para quienes ya tenemos algunos años, se recuerda como una época muy, muy dura para el país. Y ciertamente estuve muy cerca de repetir esa experiencia. Afortunadamente, y esto motivo para que celebremos todos en el país, nos congratulemos como país. La sociedad logró ponerse de acuerdo, algunos sectores tal vez no tanto, y claro que tuvimos huelgas y tuvimos manifestaciones en contra de la reforma fiscal, pero en el aparato estatal, poder ejecutivo, poder legislativo y también el poder judicial le dieron el apoyo a la reforma. Y en el sector privado también se le dio apoyo a la reforma. El sector privado entendió que esta era una reforma importante. Y eso marca ya, decía yo, un parteaguas porque a pesar de que la economía se desacelera todavía en una parte del 2019, sí vemos ya un retorno de la confianza en mercados financieros a partir de la aprobación de esa ley. Ya empezamos a ver cómo mejoran las condiciones de financiamiento para el Ministerio de Hacienda. Eso ayuda a que vayan bajando las tasas de interés, apoyado también ese proceso de reducción de tasas de interés en la reducción de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. En general, el Banco Central ha ayudado con las condiciones de liquidez a que es decir, la cantidad de dinero que circula en la economía, para los que no son economistas, el Banco Central ha ayudado a facilitar las condiciones crediticias y eso ya se ha ido viendo reflejado en menores tasas de interés también para quienes toman crédito. El problema es que todavía el crédito no ha repuntado plenamente, pero sí empezamos a ver también a partir ya del mes de junio que la actividad económica rebota. Ese repunte del que hablabas, Eli, tiene en efecto ya 4 meses. A partir de junio la actividad económica deja de caer y empieza a subir. Y ya para el mes de septiembre tenemos 4 meses consecutivos de un repunte. Es moderado, en efecto. En este momento la tasa de crecimiento a nivel interanual, septiembre del 2019 comparado con septiembre del 2018, es 2%.
Si nosotros vemos esa tasa de crecimiento ya en forma trimestral, es decir, el trimestre que termina en septiembre contra el trimestre inmediato anterior, la tasa de crecimiento es bastante más fuerte, es de 2,8. Ese es un número que a mí me gusta ver, las tasas de crecimiento trimestral, porque nos permiten ver más los puntos de inflexión y también el momentum o la fuerza, el dinamismo con el que está creciendo la actividad económica. Y eso sugiere el hecho de que las tasas trimestrales estén en 2,8, que en el 2 que estábamos a nivel interanual en septiembre posiblemente va a seguir subiendo. O sea, tenemos una fuerza que va jalando para arriba ese crecimiento. Nosotros sí creemos que la economía se va a seguir, que va a seguir recuperándose a ese ritmo en lo que queda del 2019 y ciertamente en el 2020, eso es lo que estamos viendo. Y tenemos varios indicadores para mostrar eso. Y sin embargo hay una proyección de la CEPAL, si no me equivoco, que pone el crecimiento para el 2020 en 1.8, crecimiento en términos del PIB. Sí, eso es una tasa, me parece a mí, muy pesimista. Nosotros habíamos proyectado en julio del 2019, en el Banco Central proyectamos que para el 2020 estaríamos creciendo alrededor del 2,6. Esas proyecciones las tenemos que revisar, pero ciertamente, digamos, con base en lo que estamos viendo hoy en día en la economía y la información que tenemos para el 2020, sí esperaríamos que lleguemos al 2,6 y posiblemente más que eso. A estas alturas, ¿qué esperas que va a ser el crecimiento del año 2019? Si va a llegar encima del 2%, posiblemente no lleguemos al 2,2% que habíamos proyectado nosotros en julio de este año. Así que andará entre el 2 y el 2,2, posiblemente alrededor del 2,1, 2,0, 2,1, pero sí llegamos al 2. Y ahí sí ya estamos viendo las cifras con bastante firmeza de lo que llevamos hasta ahora. Por supuesto no ha terminado el año, pero sí creemos que con las cifras preliminares que tenemos vamos a llegar al menos al 2. Y aquí importante decir que ya no solo la actividad económica está repuntando en términos de cómo la medimos con el índice mensual de actividad económica, sino que vemos otros indicadores que nos dan confianza de que ese proceso tiene una base amplia. Por ejemplo, las importaciones están empezando a rebotar. Importante, las importaciones tanto de bienes de capital, que son un indicador del apetito por inversiones futuras. Los bienes de capital es como le llamamos los economistas a la maquinaria y el equipo de las empresas. Y así es que el hecho de que repunten las importaciones de capital sugiere que ya está empezando a recobrar fuerza la inversión. Y por otro lado, los bienes de consumo final también. Las importaciones de bienes de consumo final están empezando a repuntar. Entonces ya vemos algunos indicadores, también el crédito, cuando lo vemos a tasas de crecimiento trimestral, vemos que ya tiene un repunte. Entonces, digamos que las cifras empiezan a sugerir que ya tenemos una recuperación de base amplia, aunque no está todavía en todos los sectores. Y podemos hablar ahora un poquito de eso. Hay algunos sectores que todavía no están creciendo, pero la recuperación está ahí en muchos de los sectores de la economía costarricense. ¿Y qué significa? Los sectores tal vez que más empleo generan para las personas con menores calificaciones, ¿verdad? Para los trabajos no calificados, el comercio, la construcción, la agricultura, que han sido los sectores más golpeados, los que no han tenido una desaceleración, han tenido una contracción, una recesión marcada en los últimos 3 trimestres, por lo menos. Y todavía, bueno, pareciera como que ya empiezan a dejar de decrecer. Todavía no podemos hablar de que ya están creciendo, pero ciertamente esto no permite la recuperación de la confianza por parte de la gente, porque tenemos un desempleo muy alto, en el orden del 11,5 al 12%, y la mayoría de desempleos precisamente en ese segmento de la población, ese segmento de trabajadores relativamente poco calificados. ¿Qué esperanza podemos darles a ellos, considerando que a ver, ciertamente la reforma fiscal marcó un parteaguas, yo estoy de acuerdo con eso. Vos sabés que yo, digamos, mi inclinación, mi forma de ver el mundo no es muy favorable a subir los impuestos para resolver los problemas del gobierno. Creo en particular que el gasto público es muy ineficiente y siempre deberíamos de empezar por ahí. Habiendo dicho eso, también públicamente salí a avalar la reforma fiscal, básicamente porque tiene un par de capítulos de control del gasto bastante buenos, las reformas en el empleo público o en las remuneraciones y la regla fiscal. Sin embargo, todavía a estas alturas, yo creo que la población tiene certeza de que los impuestos subieron porque los estamos pagando
los estamos pagando tanto en el IVA como ahora en el mes de diciembre, declaraciones de renta, etcétera, ¿verdad? Pero no tenemos tanta claridad de que la parte del gasto se va a cumplir. Y yo reconozco que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en contención del gasto en materia salarial, pero también hay una serie de instituciones que andan buscando salirse de la aplicación del cumplimiento de las reglas, tanto del título tercero como del título cuarto. Creo que ahí está la traba precisamente para la recuperación de esa confianza. ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, yo creo que aquí hay muchos puntos en esta conversación, así es que yo creo que empecemos por la primera parte de la conversación y luego pasamos a lo fiscal, que es hacer una especie de disección del índice mensual de actividad económica en los diferentes sectores para entender un poco cómo es que se está dando esta recuperación, a dónde se está dando y a dónde se nos está quedando todavía en espera la recuperación. El índice mensual de actividad económica se descompone en 5 o 6 sectores, algunos de los cuales han mantenido un crecimiento bastante vigoroso, entre ellos las empresas en zona franca. Todo lo relacionado con el sector externo. El sector externo, no todo, porque el sector agrícola de exportación sí sufrió mucho, pero el sector de exportación de manufacturas desde zona franca y de exportación de servicios, en efecto, muy, muy positivos los crecimientos. De hecho, durante incluso la parte más álgida de nuestra semicrisis que tuvimos a fines del año pasado e inicios de este año, todavía esos sectores se mantenían creciendo a tasas de 2 dígitos y lo han mantenido, la tasa de crecimiento muy positiva. Entonces, mucho dinamismo en las empresas de zona franca, en las empresas de exportación de servicios y en el turismo. Entonces, enfatizo esto porque aquí vemos que las fortalezas que ha tenido Costa Rica en los últimos 25 o 30 años en su modelo de desarrollo se mantuvieron y nos han permitido seguir creciendo, aun cuando el resto de la región latinoamericana ha visto muchas economías entrar ya francamente en recesión, es decir, en contracción económica. Nosotros no, nos mantuvimos creciendo porque tenemos fortalezas que todavía nos permiten salir adelante en esos sectores. Y hay que reconocerlo porque es también parte de ver ese vaso medio lleno, ¿no? Costa Rica sigue teniendo fortalezas importantes en atraer turismo, que reconoce, por supuesto, la belleza natural de nuestro país, la seguridad que se les ofrece al turista. La gente piensa que vivimos en un país muy inseguro y, en efecto, es un país que tiene problemas de criminalidad, pero el turista lo ve comparado con otros países. Muchos otros países que ofrecen bellezas naturales como Costa Rica tienen condiciones de seguridad mucho menos atractivas. Por eso logramos atraer turistas y tenemos condiciones muy favorables para eso. Pero la gente no solo viene aquí para pasear, muchos quieren venir para vivir. Tenemos una capacidad de atraer gente a trabajar a Costa Rica, traen gente, inmigrantes y también expatriados de ejecutivos, altos ejecutivos de multinacionales que quieren venir a instalarse a Costa Rica. Por eso logramos también atraer inversión extranjera directa, porque las empresas reconocen nuestro régimen de democracia, nuestro régimen de derecho, la tranquilidad y la seguridad jurídica con que se vive en Costa Rica y las condiciones en general agradables para vivir en este país. Eso nos permite atraer inversión extranjera directa que se refleja en esas exportaciones positivas de zona franca. Yo creo que Costa Rica no tiene que perder de vista que todavía tenemos un país hermoso, un país tranquilo y sobre todo una democracia. Nunca se nos olvide esto, una democracia con estabilidad y con estabilidad muy importante sin ejército. No necesitamos un ejército para mantener esa estabilidad. Entonces esas fortalezas nos mantuvieron creciendo algunos sectores importantes. Y sin embargo, Rodrigo, lo que siempre hemos vendido de que por no tener ejército pudimos invertir en educación, y ahora salen los resultados de las pruebas PISA en estos días y desviámonos un poquito de la economía y nos damos cuenta que países con ejército tienen bastante mejor desempeño en educación con un menor gasto como proporción del PIB, ¿verdad? Entonces, como que el cuento se nos está gastando. No, sin quitarle mérito a lo que estás diciendo. Ciertamente el país tiene atractivos enormes y fortalezas también, pero no estamos pudiendo... O tal vez ya el sector externo no tiene la fortaleza que tenía antes para jalar al resto de la economía, ¿verdad? Entonces, me atrevo a asegurar que el desempleo en ese segmento de la población es estrictamente coyuntural, mientras que en los otros sectores, en los segmentos de menores cualificaciones, el desempleo es más estructural, ¿verdad? Sí. Es mucho más difícil de resolver. Sí, tenemos enormes retos. Y no nos basta con que
como se vio en el último año, porque ciertamente el sector externo, con la excepción de la parte agrícola, siguió creciendo y no nos ayudó, al contrario, aumentó el desempleo en el país. Sí. Bueno, y en efecto tenemos enormes retos, incluyendo en educación. Pero nada más para terminar la idea, entonces teníamos algunos sectores que se mantuvieron dinámicos, pero otros sectores que sí entraron en contracción, como decías, y son sectores que son muy fuertes y son muy intensivos en empleo, son muy intensivos en mano de obra. El sector construcción, el sector comercio y el sector agricultura. En la recuperación que estamos viendo hay algunos, y también el sector manufactura para la economía doméstica o para la región centroamericana, es decir, la manufactura que está típicamente fuera de zona franca. Así es. Ese sector básicamente también estaba en contracción. Es decir, cuando uno excluye la manufactura de zona franca, manufactura como tal estaba creciendo a tasa cero o ligeramente negativas. Lo que vemos detrás de esta recuperación, que ya tiene 4 meses y esperamos siga en el 2020, digamos, los indicadores que tenemos sugieren que en efecto esa recuperación es de base bastante amplia. Lo que vemos es que se empiezan a recuperar las manufacturas fuera de zona franca. Afortunadamente, en esto ha ayudado también que las exportaciones al resto de Centroamérica ya empiezan a rebotar. Nos ha afectado mucho la situación de Nicaragua. Eso fue un shock que afectó mucho a Costa Rica, un choque negativo porque nosotros exportamos una parte importante de lo que no sale de zona franca a Nicaragua y al resto de Centroamérica. Pero las exportaciones al resto de Centroamérica están empezando a recuperarse. Empieza a recuperarse también el sector agrícola, porque después del Niño, tuvimos un Niño que nos afectó tremendamente, sobre todo a fines del año pasado, a principios de este año, y algunos de los principales productos agrícolas de exportación fueron muy afectados por este choque climático. Tuvimos malos precios de los productos de exportación. Todo esto está empezando a cambiar. Empezamos con un repunte en los precios de los bienes agrícolas de exportación. También ahora ya, por supuesto, no estamos viendo un Niño como tuvimos que sufrirlo el año pasado. Entonces, las condiciones del sector agrícola están empezando a cambiar y eso ya ha dado un repunte al sector agrícola. Tenemos un repunte en manufactura fuera de zona franca, como decía, y empezamos a ver ya con algunas cifras y evidencia anecdótica, como llamamos los economistas, un repunte en construcción. ¿Cómo lo vemos? En construcción, que está creciendo a tasas interanuales todavía muy negativo, como al casi el menos 13%, sí. Es decir, contrayéndose al 13%. Eso es cuando vemos septiembre contra septiembre del 2019 contra septiembre del 2018. Sin embargo, si vemos el trimestre que termina en septiembre del 2019 contra el trimestre anterior, ya el sector construcción básicamente se estabiliza. Eso sugiere que ya tocamos fondo con construcción. Esto es muy importante porque el sector construcción es un gran empleador, en efecto. ¿Y no hay un efecto de estacionalidad en esa comparación, trimestre contra trimestre? No, porque nosotros sí tratamos de hacer ajuste por estacionalidad. Esto es un tema muy técnico, pero ya no salimos de lo básico. Pero ciertamente las cifras que te doy tienen ya algún ajuste. Pero más importante está también la parte de la evidencia anecdótica, que es que los bancos me empiezan a decir que ya tienen proyectos de construcción tocando la puerta para pedir crédito en proyectos que son de gestación de mediana, digamos que tardarán 12 o 18 meses en terminar de gestarse. Sabemos que los permisos de construcción en Costa Rica tardan su tiempo, ¿verdad? Es algo que también hay que arreglar, pero ya esto sugiere que el sector construcción empieza a ver condiciones más favorables y eso podría manifestarse en mejores cifras para construcción y también eventualmente en todo este proceso de recuperación económica deberíamos empezar a ver un aumento en la demanda de trabajadores por parte de las empresas. Entonces, ¿qué significa esto para los costarricenses? Esta recuperación significa que en primer lugar va a haber más actividad económica, mayor dinamismo en las ventas de las compañías y eventualmente mayores demandas de trabajadores por parte de la empresa, de las empresas, que significan mejores condiciones de empleo, mejores salarios y menor desempleo. Esto es un proceso que posiblemente ayude a reducir, como decía, la parte coyuntural o cíclica del desempleo. ¿A qué nos referimos con esto? El desempleo en Costa Rica, y esto lo has dicho muy bien en tus artículos, Eli, y yo siempre los leo con mucho interés. En Costa Rica tenemos una década de tener una alta tasa de desempleo, que anda entre el 8 y el 10%. Eso le podríamos llamar un desempleo estructural. Tenemos ahí un problema enorme de desempleo muy alto que ya tiene una década y que no responde simplemente, y que no obedece a esta desaceleración de hace pocos años. Eso ya es un fenómeno
de más larga data al que hay que entrarle con reformas estructurales. Pero ciertamente la desaceleración de los últimos años sí ha incidido en que el desempleo haya aumentado del 8 o 9% al 11,4% que tenemos hoy en día. Entonces, con la recuperación económica deberíamos ir viendo cómo se nos baja el desempleo, se nos va bajando el desempleo por lo menos cíclico, y ojalá regresemos otra vez a cifras del 8 o 9% hacia finales del 2020 o 2021. Vamos a ver qué tan fuerte es esta recuperación, pero uno esperaría que empecemos a reducir el desempleo cíclico. Importa reducir también el estructural, y para eso se requieren otras reformas. Yo sí estoy muy confiado en que muchas de las reformas que se han aprobado recientemente ayuden en esa dirección, pero también toda la agenda de reformas laborales que se han aprobado, el teletrabajo, la educación dual, y está por aprobarse finalmente el tema de la huelga, que es muy importante en los servicios públicos, y las jornadas flexibles, muy importante para las empresas, tanto el proyecto de ley como lo que puede hacer en este respecto la Caja Costarricense del Seguro Social, flexibilizando las cargas sociales para empleos de tiempo parcial, que sería muy importante. Algo parecido a lo que se hizo a las empleadas domésticas, que se puede hacer para los trabajadores en otros sectores de la economía, ayudaría muchísimo a que las empresas puedan contratar con formalidad, es decir, con cobertura del Seguro Social, a trabajadores por tiempo parcial. Sí. Para lo cual se requiere un cambio de mentalidad enorme en la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Porque recientemente anunciaron, por ejemplo, el plan para introducir tasas contributivas escalonadas para las pymes, pero únicamente para las nuevas, con lo cual no recuperas de la informalidad a las decenas de miles de pymes que ya están en la informalidad, ¿verdad? No les estás dando ninguna posibilidad de volver a la formalidad. Es un enfoque totalmente punitivista, ¿verdad? Pero por ahí hay un proyecto de ley para dar una amnistía, que es importante, porque eso permitiría entonces, y creo que de este tema también hemos hablado, que cuando una empresa decide pasar de la informalidad a la formalidad, no le caigan encima con una tremenda factura por todas las cargas sociales que no ha pagado en los últimos 10 años. Un castigo por formalizarse. Un castigo por formalizarse. Porque al final de cuentas no es un castigo por haber estado en la formalidad, porque si sigue en la formalidad nadie lo detecta y ahí continúa. Y esto es un tema fundamental, porque mal que bien las empresas en el sector informal hoy en día están empleando el 46% de la población. Así es. Entonces tenemos un gran porcentaje de la población, de nuestra fuerza laboral, que está en el sector informal. Y nosotros requerimos formalizar a esta gente. ¿Por qué? Primero porque quisiéramos que tuvieran plena cobertura de los beneficios sociales de la seguridad social y también de la protección laboral. Pero en segundo lugar, porque las empresas en el sector informal se mantienen subóptimamente pequeñas. Es decir, son empresas que no son muy productivas porque tienen el temor de que si se hacen grandes y crecen se hacen eficientes y crecen como consecuencia, que si se hacen grandes les caiga esta factura, que se vuelvan entonces visibles a la seguridad social y a las autoridades tributarias, y entonces les caigan con facturas enormes, y el costo de formalizarse es muy grande en este momento. Entonces no se formalizan, se mantienen muy pequeñitas, y con ese tamaño no pueden explotar lo que llamamos los economistas economía de escala, ¿verdad? No pueden hacerse más eficientes. Entonces se mantienen subóptimamente pequeñas, lo cual al fin y al cabo es un impuesto para sus dueños, para sus empleados y para toda la sociedad. Entonces tenemos que trabajar en reducir el costo de formalizarse, y yo creo que estas reformas son importantes. Ojalá se aprueben. Pensamos en términos de lo que acabamos de aprender acerca del IBM, ya es noticia vieja, pero recientemente se publicaron los resultados del más reciente estudio actuarial, si no me equivoco es el quinto en una década, del IBM, y que revela que el déficit actuarial del régimen es de 300% del PIB, o sea, 3 veces el PIB. O sea, que el problema es hasta más grave de lo que habíamos pensado. Si uno pudiera recuperar a ese 46% de personas que están en el empleo informal, es un ganar-ganar para la sociedad. Claro, esto le da oxígeno al régimen de pensiones, sin tener que pensar necesariamente en incrementar las cotizaciones, incrementar la edad de pensión o reducir los beneficios de las pensiones. Pero nuevamente nos enfrentamos a una mentalidad punitivista, ¿verdad? Donde no se quiere que la gente se formalice, lo que se quiere es castigarla por haber estado en la informalidad, cuando creo que estamos claros que la gente es empujada hacia la informalidad por las propias regulaciones, por los propios costos de la seguridad social y de la tributación, que hacen que las personas tengan que escoger. ¿Sobrevivo
Sí. O pago impuestos, ¿verdad? Sí, yo concuerdo con eso pero creo que sí ha habido un giro en esto y creo que ya hay una conciencia tanto de parte de las autoridades de la Caja del Seguro Social como del sector político representado en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa de que estas cosas tienen que cambiar. Y sí he visto ya un esfuerzo por empujar reformas en esa dirección. Hemos visto el cambio en MIPYMES, claramente habría que hacerlo también retroactivo para las que existen y quieren formalizarse. Así es. Necesitaríamos una ley ahí y creo que la Asamblea Legislativa tiene una buena voluntad para colaborar en esta dirección. Pero todas estas reformas a las que me refería ahora tenderían a mejorar las condiciones de empleo para las empresas, para el sector productivo. Y con eso esperaríamos que empiece a reducirse también el desempleo estructural del que hablábamos antes. Hay otras reformas importantes en el camino que deben acometerse. En Costa Rica se ha vuelto muy caro producir. Es un país donde es caro producir, ya no solo por el tema laboral, sino porque la electricidad es cara, los combustibles son caros, tenemos demasiada tramitonomía, la carga regulatoria para las empresas es alta, el costo del crédito también es alto, algo estamos haciendo del Banco Central ahí y tenemos que seguir trabajando en la ruta de reducir los márgenes de intermediación, hacer al sector financiero más eficiente para reducir los costos del crédito y seguir profundizando el acceso al crédito de las personas, pero también es muy importante reducir el costo de la electricidad, lo cual requiere una reforma del sector eléctrico importante y el gobierno está empeñado en hacerlo. Es importante bajar los costos de los combustibles, es importante seguir trabajando en reducir la carga regulatoria. Todo esto debería ayudar a ir bajando el desempleo estructural que tenemos en Costa Rica. No se va a dar de la noche a la mañana. No, en eso sí no deberíamos... El desempleo estructural es de larga data, es de larga data. La solución no es sencilla. No es sencilla. Estamos de acuerdo. Pero yo creo en el cíclico sí. Que los elementos comunes de esto que estás mencionando, el alto costo de la electricidad, el alto costo de los combustibles, el alto costo del financiamiento, al final de cuentas los márgenes de intermediación es eso, el crédito se vuelve más caro por las ineficiencias del sistema bancario. Creo que el elemento común es precisamente la ausencia de una competencia efectiva en todos esos mercados. El energético es un mercado básicamente monopolizado, el bancario, si bien es un mercado con competencia en el papel, y no me canso de decir, 11, 12 bancos privados, unas 30 cooperativas de ahorro y crédito reguladas, más las que no están reguladas, más los 2 bancos estatales, el Banco Popular, etcétera, y a pesar de todo presenta una estructura oligopólica poco competitiva, ¿verdad? Creo que es hora de enfrentar la realidad en este país, de que necesitamos, y lo ha dicho Ángel Gurría de la OCDE, lo han dicho otros expertos internacionales, porque nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? De enfrentar la realidad de que tenemos que empezar a promover reformas pro competencia y no las ocurrencias que de vez en cuando surgen en el Poder Legislativo, topes de tasas de interés y este otro tipo de cosas, en vez de atacar la causa raíz, la causa matriz de los problemas que son de ausencia de competencia. Rodrigo, muchas gracias. Hablamos mucho de economía, pero tenemos que entender que también tenemos que preservar la democracia. Y la democracia, que no es un sistema perfecto, ha funcionado bien para los costarricenses, tenemos que defenderla y ha demostrado en este trance del último año, año y medio, que sí sirve y que sí permite resolver los problemas con un poco de voluntad, que es lo que hemos encontrado en el país. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Eli. Ha sido un placer conversar. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación.